Bienvenidos, en nombre del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que no puede estar esta tarde aquí con nosotros, pero tengo el gusto de presentar como jefe de actividades culturales este acto con la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE, con la asociación con la que tenemos una fructífera colaboración desde hace años, desde que la dirige Manuel Rico, que bueno, es parte de esta casa, parte de la historia de esta casa, a la que ha contribuido muchísimo con su trabajo durante los años que estuvo aquí como director de gabinete y también como escritor y como narrador y poeta. Y bueno, está dentro de las actividades que coordina ACE. Bueno, tenemos la suerte en España de contar con esta asociación que con renovada sabia sangre e inteligencia está intentando pues poner a los escritores y escritoras de España en el lugar que les corresponde, ¿no? Porque aunque parezca extraño decirlo hoy en día, a esta altura del siglo XXI, pues todavía los escritores como tal pues formamos un gremio bastante mal situado en la sociedad respecto a otros establecimientos culturales, ¿no? Así que, bueno, la actividad que lleva desarrollando Acción Cultural Española, como se llama ACE, lo he llamado así, perdonadme, la Asociación Colegial de Escritores de España, en este sentido, pues es justo hacer una reflexión continua con las actividades que lleva haciendo en estos años, de situar pues cómo se está escribiendo hoy, los problemas de los escritores hoy en esta época en la que desgraciadamente se lee menos, eso se constata continuamente, se leen menos libros, está todo este desafío de la lectura digital o del consumo, no sé cómo llamarlo, de cultura o lectura, no sé si de literatura a través de Internet y sobre todo de los teléfonos móviles omnipresentes en nuestra vida, como el pepito grillo que nos acompaña siempre. Y bueno, creo que desde el Instituto Cervantes apoyamos las actividades de ACE con decisión, porque creemos que es muy necesario en el mundo de hoy precisamente poner la atención de la sociedad pues los problemas que sufre la literatura hoy en día, tanto en el mundo como en España en particular. La mesa que está planteada hoy es muy rica porque, como verán, son escritores muy relevantes. Ahora los va a presentar Manuel Rico, aunque los conocen sobradamente. Son escritores de distintas generaciones, de distintas maneras también de ver la literatura y de presentar su creación literaria, y bueno, pues la visión que cada uno aporte pues alimentará un debate fructífero. Manuel Rico, por favor, tienes la palabra para la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, yo antes de leer un par de folios, no mucho más, quería contar una anécdota. Digo, sobre el valor de las redes sociales, porque a veces se descalifica todo el mundo y el universo de Internet y todo lo que es el movimiento que hay alrededor y dentro de las redes sociales. Pero, por ejemplo, yo anoche viví una experiencia muy bonita a través de las redes sociales, y es que se me ocurrió, porque vi casualmente un poema de Vicente Gaos, un poeta de la generación del 36 poco conocido, pero un grandísimo poeta, y entonces se me ocurrió pues compartir esa experiencia, y vi que el año que viene se cumple el centenario de Vicente Gaos. Entonces colgué 2 o 3 portadas de algunos de sus libros, y mi comentario en Facebook
automáticamente ha tenido una respuesta de muchísimos amigos y no amigos que han empezado a evocar y a recordar a poetas de aquella época. Es decir, que poetas olvidados han sido trasladados al escenario actual del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, gracias a una red social que teóricamente está apartada de esa tradición y de la tradición de los poetas. Y dicho esto, que es un ejemplo, habría muchos otros, paso a leer estas palabras. Muy buenas tardes, noches casi a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer muy sinceramente al Instituto Cervantes su hospitalidad. Por cuarta vez desde que impulsamos el proyecto Una ACE para el siglo XXI, una ACE que es Asociación Colegial de Escritores, aunque también tenemos algo de acción cultural, evidentemente. Cerramos el año con un acto en esta sede tan importante para el conjunto de los escritores. Vaya también mi más profunda gratitud hacia la entidad de gestión de derechos Cedro por su colaboración y apoyo, y cuyo director general está aquí con nosotros. Jorge, muchísimas gracias por tu presencia. En segundo lugar, quiero que me permitan una licencia. Hace 40 años yo tenía 20 y pocos. Ser escritor entonces era adentrarse en un mundo maravilloso y presidido por el papel, la estilográfica y el bolígrafo y la máquina de escribir. Las revistas, los diarios, los suplementos literarios, los libros, las plaquettes, la publicidad, los folletos, incluso las invitaciones a actos como este, todo era papel. Y las cartas, aunque parezca hoy mentira, había una intensa correspondencia entre escritores en papel. Sí, todo era papel, tinta y papel, y un mundo literario que se había modificado muy poco desde el siglo XVIII. Solo la radio y a veces la televisión ayudaban a ese mundo a conectar con públicos más amplios. Los contactos entre autores eran por teléfono o en citas en cafés y tertulias, y siempre con un tiempo de reflexión de por medio. Éramos otros y era otro el mundo. Recuerdo que en aquellos años salíamos en narrativa de una etapa experimental de la descalificación del realismo social y entrábamos con la nueva narrativa española en lo que se dio en llamar recuperación de la narratividad y de la mirada crítica. Y en poesía salíamos del dominio novísimo para adentrarnos en un nuevo realismo, volviendo la mirada a los poetas del 50, a Antonio Machado, a una pluralidad estética impensable solo una década antes. Todo ello circulaba en papel. Poco a poco, a finales de los 80, llegaron los ordenadores y los móviles, contemplados con desconfianza al principio como enemigos a batir o como amenazas a ignorar después, fueron abriéndose paso en nuestra vida y a condicionar la relación de los autores con los lectores y la relación entre autores y el modo de leer y de escribir, el blog, el libro electrónico, las redes sociales, las revistas digitales y los diarios también digitales y, por supuesto, el correo electrónico, los emails. De manera gradual, aquel mundo de tertulias, invitaciones en papel, visitas al maestro o a la maestra. Recuerdo, y lo he recordado antes del acto, las visitas que hacíamos muchos escritores muy jóvenes a la Plaza de la Villa a ver al maestro Luis Mateo Díez, entonces ya era maestro. Os recuerdo ya en años anteriores, aunque eso es una memoria heredada, las visitas a Belintonia de una cohorte de poetas de diversas generaciones a ver a Vicente Aleixandri. Todo eso fue siendo sustituido, complementado por el llamado ciberespacio, hasta configurarse dos mundos literarios en paralelo o interrelacionados. Hoy vamos a hablar de ellos desde tres perspectivas esencialmente. La de quien viene del mundo analógico del papel, que comenzó a publicar en los años previos a la transición, Luis Mateo Díez, al que acompañan varias decenas de obras, fundamentalmente obras narrativas, y cuya última novela, si no me equivoco, es Vicisitudes, me parece que apareció el año pasado. La generación que llegó a la juventud en años de transición, representada por Inma Chacón, experta además en nuevas tecnologías, yo creo que es profesora en una materia similar a la enseñanza de las redes sociales y del mundo tecnológico y digital, que comparte el leva generacional con autores como Muñoz Molina, Julio Llamazares, Rosa Montero o Luis García Montero, aunque comenzó a publicar más tarde, ya en el comienzo del siglo XXI. Ya tiene 9 novelas y la última, si no me equivoco, es Tierras y Nombres. La generación que nacida en los 70, yo llamé en algún momento de la diversidad que se curte y aprende en el universo del papel,
y crece y aprende, valga la redundancia, en el de las redes, los blogs, los diarios digitales y en general en el universo de los millennials. Joaquín Pérez Azaustre, narrador, poeta, crítico en ocasiones y brillante columnista. Tiene 5 novelas, 6 ensayos, 8 libros de poemas, 2 de relatos y su último libro de poemas para ser leídos en un centro comercial. Perfectamente engarza con el tema de la conversación que vais a tener. Y la generación inimaginable para los que pertenecemos a la de los 80, la de los que han nacido en la última década del siglo XX, que todavía no han desbordado la treintena, pero que han crecido, se han formado y han comenzado a crecer y a madurar creando con el mundo digital ya consolidado. Es decir, en este caso no sería nativa digital, pero casi nativa digital. Yo, desde luego, desde la perspectiva con que la miro, sería una nativa digital. Me refiero a Ana Castro, que es su representante más claro y más rotundo en esta mesa. Su único libro es El cuadro del dolor, un magnífico poemario. Y bueno, y a ellos les acompaña como moderadora Alicia Aza, que es abogada, es poeta, es vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Colegial de Escritores, tiene 4 poemarios, el último publicado en Valparaíso, Arquitectura del Silencio. Con ella y con ellos les dejo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Como no podía ser de otra manera, me uno también a los agradecimientos al Instituto Cervantes, en la persona de Ernesto Pérez Zúñiga, a Cedro, Carmen y Jorge. También muchas gracias por estar aquí. A mi presidente, Manuel Rico, por estas palabras de bienvenida, por la iniciativa de este encuentro y bueno, por el interés, yo creo, del planteamiento del debate que vamos a tener lugar ahora. Y mi gratitud, por supuesto, a los escritores que me acompañan aquí arriba. Además que hay otros muchos escritores abajo en el público, pero muchas gracias por darnos vuestro tiempo y querer compartir con nosotros aquí esta tarde. Bueno, pues sin más, lo que voy a plantear es una conversación en la cual yo iré formulando una serie de preguntas a cada uno de ellos. El tiempo aproximado será más o menos como de 1 hora y luego pues daremos el turno de intervenciones por si alguien desde el público quisiera hacer algún tipo de comentario. Por eso sí que les pediría que por favor no interrumpieran durante la hora que va a durar esta conversación para facilitar que el debate siga un hilo conductor con un cierto ritmo y que sea ameno para todos. Y ya sin más, pues voy a pasar a formular la primera pregunta. ¿Cómo empezasteis a escribir? ¿Desde entonces habéis experimentado alguna transformación desde vuestros comienzos? Luis, empezamos por ti. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar aquí compartiendo este rato con escritores, todos buenos amigos. Ya, en mi caso a lo mejor es un poco especial, pero no quisiera yo dar ese tono de especialidad o de originalidad, porque todo lo que me ha pasado es muy parecido a lo que le ha pasado a los demás. El problema es que yo fui un niño escritor, no era el repelente niño Vicente, pero era un niño que os juro que ahora cuando me acuerdo de él lo aborrezco. Porque no era un niño avispado, era un niño tímido, reservón, entre 5 hermanos era el peor de todos, no sé, no daba mucho la cara bien, pero ese niño escribía. Y escribía, ¿sabes? Porque sí que recuerdo en él un poco la fascinación no ya del niño que lee, sino del niño que escucha. Y ese es un elemento crucial en mi historia de escritor. Yo he sido un escritor de oído, siempre escuchando y de mirada, obviamente, todos lo somos, o sea, qué bobada. Pero esa es la huella. Y entonces, a través de eso, a partir de ahí, eso que estaría en mis orígenes, lo que hay es una referencia de los bienes de la oralidad y luego ya un aprendizaje en los tebeos, en los libros. Y poco a poco el descubrimiento de otros escritores, amigos, fundamental, eso de que Dios los cría y ellos se juntan. Y después ya una búsqueda diríamos, del maestro, o sea, algo relacionado con el aprendizaje. Yo en eso sí que tuve mucha conciencia
de que para escribir había que aprender a escribir y buscar algunas referencias de aprendizaje que pudieran ser más o menos previsible espejo de los mundos en los que tú querías moverte. Y eso tuve muchas dificultades, claro, en aquellos tiempos precarios y penosos en los que todos estábamos con una tensión grande de romper cosas y demás. Yo me arrepiento de no haber tenido una mirada muy cercana a los maestros contemporáneos. Tardé un poco y luego la tuve. Y tuve amistad, y admiración absoluta por todos los grandes maestros del 50, los supervivientes. Algunos fueron amigos míos, pero en un principio yo estaba un poco desconcertado. Entonces mi aprendizaje lo hice en el encuentro de algunos escritores italianos que me revelaron un poco inquietudes o miradas o sonidos que yo tenía y que era absurdo que yo no los encontrara en mi país y demás, ¿no? Pero lo encontraba en la literatura, sí en los clásicos, ¿eh? Yo siempre estuve con los clásicos griegos o los clásicos latinos, tuve la suerte de un padre con biblioteca, en fin, todas estas cosas maravillosas que cuando vienen bien. Pero ahí sí, yo encontré a Pavese, encontré los diálogos con Leucó, encontré unas luces que me hacían ver algo, fíjate, tan obvio como lo siguiente. Empezaba a tener el descubrimiento de un mundo personal que podía acabar siendo un territorio imaginario, una geografía imaginaria, no en un compromiso directo con la realidad y con la sociología, sino con las metáforas y con los símbolos y ese tipo de cuestiones. Y me costaba encontrar elementos de aliciente en lo inmediato que yo tenía. Casi todo eran novelas cosmopolitas, madrileñas, barcelonesas, en fin, no, la provincia no estaba muy atendida literariamente. Bueno, luego eso se corrige y es una manera de verlo. Pues porque probablemente la provincia se compaginaba con el costumbrismo, lo cual, en fin, no deja de ser una cosa miserable, ¿no? Porque además los médicos de mi pueblo, por ejemplo, oye, se vestían en Londres y es que eran unos capitalistas enormes. Pero bueno, termino con eso. Sí. En ese encuentro, lo que más resaltaba en esos escritores italianos que tanto me interesaron y en los que yo hice un cierto aprendizaje, era el compromiso que ellos tenían con la realidad inmediata en la que vivían, ¿no? Tú veías la Florencia de Pratolini, el San Stefano Belbo de Pavese y no había ningún complejo. Por supuesto, la Roma de Moravia, la Ferrara de Bassani y no, el mundo era, aquel pequeño mundo era un grandioso mundo, pues a mí en los años luz de muchas de las cosas que emprendíamos aquí haciendo cosmopolitismo en vez de universalidad. Y bueno, por ahí fui a trompicones. Inma, cuéntanos tu experiencia. Buenas tardes. Bueno, me da pena que deje de hablar Luis Mateo Díez porque yo me quedaría toda la noche escuchándole a él. Pues sí. Mi caso es un poco particular porque yo no he querido ser escritora. Yo he llegado al mundo de la literatura por un error de la naturaleza, creo. Y la verdad es que empecé a escribir de una manera muy intuitiva. Cuando terminé de escribir mi primera novela, pues hice un poco lo mismo que nos ha contado Luis, que yo siempre he pensado que a escribir se empieza leyendo. Y empecé a leer a Galdós, a releer más bien, no al principio, a releer a Galdós, a Flaubert, a Gorky, y creo que la manera de escribir ha evolucionado en tanto que creo que la técnica literaria que yo no conocía, he leído también cosas sobre teoría literaria, por ejemplo de Vargas Llosa, que tiene unos libros preciosos de teoría literaria. Y a partir de ahí, pues yo he ido construyendo un universo, creo que de emociones y de sentimientos que he ido después plasmando en las novelas. Y que al final lo que yo me planteo es qué es lo que quiero transmitir, aparte de la historia que estoy contando. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Y fundamentalmente son emociones y sentimientos.
creo que la parte más bonita de la literatura es esa en la que te encuentras contigo mismo y empiezas a conocerte mejor. Detrás de cada uno de los textos que he escrito yo, por lo menos, hay un pedacito de mí. Y ese pedacito de mí se lo entrego al lector y lo comparto con ellos. Eso es lo que más me gusta de la literatura. Muy bien, muchas gracias. Joaquín, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Quiero decir que es un placer estar aquí. Quiero dar las gracias a Manuel Rico y a ACE y al Cervantes y a mi querido Ernesto Pérez Zúñiga, en fin, y a todos los amigos que andáis diseminados ahí enfrente y a los amigos que están aquí sentados, ¿no? Si os fijáis la disposición del escenario, parece que somos 4 edades, pero en realidad parece que somos 2, ¿no? Yo me siento en realidad en medio, porque yo me siento entre Luis Mateo, Inma y Ana. Yo nací en el año 76 y entonces creo que a mí me determinó haber visto la mejor televisión que se ha hecho en España en democracia. Esto sí, sobre todo parece una butad, pero es cierto. O sea, yo cuando era muy pequeñito, antes de saber leer, ya conocía muy bien a Don Quijote de la Mancha. Para mí era un personaje muy familiar. Y tuve acceso al gran cine. Entraba cada día en mi casa, bueno, cada sábado al mediodía en primera sesión y cada noche en sábado cine, ¿no? Entonces, para mí, de pronto, Humphrey Bogart, Ava Gardner, John Wayne, Jimmy Stewart, Clark Gable, Marlene Dietrich, etcétera, se convirtieron en personajes muy cercanos, muy afines a mi sensibilidad y a mi universo cotidiano, ¿no? Entonces, desde pequeño, todo eso convivía en mí. Me gusta mucho el mundo del cómic también, los tebeos, vaya, que ahora se dice cómic, pero entonces eran tebeos, ¿no? Pero yo en mi educación, además de la televisión, yo sí me siento muy cercano a la educación sentimental y cultural de Luis Mateo y de Inma, porque es verdad que me he educado en el gran cine, en el cine clásico de Hollywood, pero me he educado sobre todo en el papel. O sea, cuando Manuel hablaba antes de las cartas, yo con 20 años, cuando almacenaba cartas de rechazo de las editoriales españolas, pero vamos, a montones, yo en mi casa de Córdoba tenía un montón que iba subiendo progresivamente, que eso me enseñó a ser paciente. Y el montón es real, vamos, pero una detrás de otra, ¿no? Y de pronto le había enviado un relato que te habían publicado en no sé dónde, se lo enviaba, yo qué sé, recuerdo lo primero que yo envié, quizás fue a Juana Salaver, que la había conocido en una feria del libro que vine aquí a pasear, y a Eloy Tizón, que vino a mi colegio mayor. Y recibí esas cartas como quien recibe oro en paño, ¿no? Una carta que ha escrito una escritora que has leído y la recibes, ¿no? Yo me siento muy partícipe de ese mundo, porque me he educado en él. Ahora tengo que hacer un esfuerzo. O sea, hace 3 días estuve en un colegio en Córdoba y yo le trataba de explicar a los chicos y chicas de 17 años la incomodidad que para mí supone hacerse un selfie. O sea, realmente yo tengo un pudor, o sea, no me sale. O sea, mi editor en una ocasión me han dicho, oye, fomenta esto, las redes sociales, algo que para la generación de Ana y los más jóvenes ya no quiero contar, es algo tan natural como respirar, hacer así y ya están situados en el mundo. Yo hago así, lo que quiero es esconderme, no quiero salir, ¿no? Entonces estoy un poco a caballo, porque realmente no tiene sentido cuestionar a las redes sociales. Claro que tiene sentido cuestionarlo todo, pero forma parte de nuestra vida tanto como respirar. Entonces yo estoy en una generación un poco vértice que está educado en otra forma de leer el mundo, nunca mejor dicho, pero ya mi hijo, y no mi hijo, mis amigos más jóvenes están en otra respiración. Con respecto a la pulsión de la escritura, desde muy pequeño recuerdo el placer inmenso que me producía escuchar, como ha dicho Luis Mateo, y escribir. Escribir me hacía ser director de mi propia película y no necesitaba ni productor, ni actores, ni actrices, ni un guionista, no, yo era todo y continuaba las historias que me gustaban, ¿no? Y el momento definitivo de mi vida, así, un momento importante fue en el año 92, cuando me salté mi primer entrenamiento de baloncesto. Fue la primera y la única vez que me salté un entrenamiento, porque Muñoz Molina venía a mi colegio de Córdoba a dar una conferencia sobre Córdoba soñada, porque en el cole lo habíamos comentado. Entonces, yo ni llamé a mi entrenador, o sea, y teníamos una disciplina draconiana, ¿no?
Y no, directamente me fui a esperar a Muñoz Molina, me senté allí entre mis compañeros y de pronto vi a un escritor. Ese momento de ver a un escritor, de escuchar a un tipo que entonces era más joven de lo que soy yo ahora. Bueno, no es que yo sea joven, pero él era muy joven. Él tenía 40 años y acaba de ganar el Planeta. Eran otros tiempos. Y por El jinete polaco. Aquello me impactó muchísimo. Ver a alguien que hablaba desde la normalidad de vivir del hecho de escribir. Cosa que yo hasta ese momento, hasta mis 14, 15 años, no había tenido acceso, ¿no? Y a partir de ahí, siempre escribir, independientemente de los soportes, de la realidad, de los editores, de lo que se venda, de lo que no se venda, a mí me hace estar en paz conmigo mismo, me hace viajar en el tiempo, me hace acercarme a las emociones, como decía Isma, que más me han conmovido, me hace recuperarlas, tanto poesía como narrativa, ¿no? Y al día de hoy, y quitando de la ecuación a mi hijo, que tiene casi 3 años, creo que escribir sigue siendo lo que más placer y más felicidad, también a veces vértigo, pero más felicidad me produce. Muchas gracias. Ana, tu turno. Buenas tardes. En primer lugar, perdón por mi tos repentina y probablemente prolongada a lo largo de la tarde. Los constipados en esta ciudad son difíciles para las chicas del sur. Yo obviamente represento a la generación más joven, no llego a ser nativa digital, pero sí que es cierto que el mundo de la informática e Internet ha sido, bueno, pues un medio más para leer, documentarme e incluso para dar a conocer mi trabajo. Yo siempre he sido una chica que leía. Creo que fue determinante en mi caso la labor de ciertas maestras y profesoras a la hora de saber estimular mi vena creativa. Y bueno, lo que sí que creo que quizás sea un rasgo compartido con muchos compañeros, más allá de que publicamos nuestros primeros textos en blogs y antiguas plataformas como pudo ser MySpace o Fotolog. Algo muy de antaño. Yo represento a la generación de los talleres literarios, que creo que sí que ha sido algo muy importante para mi generación. No solo contar con la referencia de escritores como Joaquín, sentirlos cercanos y tener un trato también por la propia predisposición de compañeros de su generación más cercanos, pero sí que nos hemos nutrido un poco de esa manera de fomentar la escritura y el talento, que creo que hoy ya es algo muy extendido. Yo comencé a escribir porque leía, creo que leer es el germen de todo, aunque creo que sobre todo escribir es una manera de mirar. Comparto la posición de Isma en el sentido de que para mí también la escritura es una forma de conocimiento del mundo y de mí misma, y si existe algún medio para alcanzar la verdad es sin duda la escritura y por supuesto el territorio en el que me siento más libre. Muy bien, pues ha quedado claro la escucha, el maestro. Ahí ves, ahí conexión. Las emociones, en el caso de Joaquín, además de la lectura, el cine. Pero hablemos de la lectura, porque veo que es el elemento común de todo escritor y nadie escribe si no lee antes, ¿no? O incluso como una actividad simultánea. Hablemos de las tecnologías digitales. Hoy día tienen una presencia relevante en nuestras vidas. Incluso como lectores, yo creo que Google ha modificado la forma de leer, porque sobre todo en narrativa, todo el mundo ya está leyendo con un teléfono al lado, se va a Google para constatar un dato, contextualizar un relato. ¿En qué medida creéis que la tecnología ha afectado no solo a la forma de crear, que luego hablaremos, sino también como lectores, sobre todo como lectores de narrativa? ¿Encontráis que la tecnología ha introducido un nuevo input que modifica, que ayuda, que resta?
Quería saber un poquito esto, Luis. Ya, yo es que en esto, claro, tengo una experiencia y una visión tan retardataria de anciano ya puesto en la vía de finalización, que verás. No, para nada. O sea, yo creo que la literatura, la creatividad, el fondo del conocimiento de las emociones, de los sentimientos y del latido de la cosa más bien mediocre y rutinaria que somos, está ahí. Lo otro son instrumentos o elementos con los cuales trabajar, fundamentales, claro, y para estar al día en ello, pero no dejan de ser instrumentos, ¿no? El fondo, o sea, el latido de lo que quede en lo que tú haces, aunque el escenario en que todo eso sucede y se hace la creación sea el que esté alimentado por las nuevas tecnologías, desde luego mal camino para alguien que a través de eso derive hacia un intento un poco ajeno a lo que su propio sentido de la vida y de las cosas, sus inquietudes, sus perturbaciones, sus miradas y tal. Eso está ahí. Y todas las grandes obras fruto de una cercana tecnología o fruto de una antigüedad de escritura, oye, todas las grandes obras tienen el latido absoluto. Lo que pasa es que, bueno, a través de estas técnicas puede haber un compromiso mayor con la actualidad. Pero, claro, no puedes olvidar una cosa. Y es que, claro, los que tenemos esta mirada... No, bueno, claro, es una mirada de aprovechamiento también, es una mirada un poco codiciosa, de decir, oye, a mí lo mío es lo mío, yo leo en papel. Un día me decían, pero ¿no lees el libro electrónico, Mateo? Decía, no, porque tengo la sensación de que puedo electrocutarme. Luego hablaremos de eso. Bueno, pero no, eso como ves, es otro tipo de cuestión. No, lo que sí es verdad es que yo, por ejemplo, me apunté enseguida al ordenador, sigo escribiendo a mano, el arranque, tomo notas, tengo mis cuadernos. Bueno, cada uno tiene su técnica, pero yo de los primeros ordenadores, por una precariedad enorme que era la máquina de escribir, que yo era un hombre de 2 dedos que no iba a ningún sitio. Y ahí sí. Claro, tú dices, y el ordenador modificó, que sobre eso teorizó un poco García Márquez, y yo creo que con cierta visión también de la libertad que se adquiere también con el ordenador, de la capacidad a lo mejor, no ya de mayor velocidad o de unir lo que es tu inteligencia o tu memoria o tu imaginación con lo que vas escribiendo. No, a mí, yo enciendo el ordenador y es como la página en blanco, allí no hay nada. No hay nada, en el ordenador no hay nada. Puedes viajar por él y encuentras maravillas, tal, pero para lo tuyo, nada, la página en blanco. Aquello, directamente en el ordenador. Aquello es, escribo, tomo notas y escribo. Pero claro, hay un elemento que en eso sí que yo creo que me ha ayudado o que me ha supuesto una cierta transformación a la hora de escribir. Y es cuando yo estoy y voy por la página 138 de la novela que estoy haciendo, la verdad es que ante la pantalla sé que el total está allí, o sea que la materia narrativa tiene una presencia enorme. Y eso no, antes cuando dabas con las hojas, eso sí. Pero desde luego si yo tengo que hacer una consulta a algo, yo no uso para nada el ordenador. Eso es como la televisión. Tú dices que es verdad todo lo que decía Joaquín y además de eso, él y yo que somos cinéfilos, bueno, todos andamos. Claro, yo siempre me dicen, pero a ti la televisión, ¿en qué te ha influido? Digo, a mí la televisión en nada, a mí no me interesa nada la televisión. Digo, ¿cómo que no? Dice, lo que me interesa es el televisor, que me ha proporcionado la capacidad de viajar por esos mundos del cine que estaban totalmente vedados. O sea, es imposible ver hoy una película de Ozu, de uno de los maestros japoneses ahí en el cine de la esquina. No, pero eso también la tecnología facilita Claro, eso es. Eso, por supuesto, en el conocimiento, en la cultura y tal, por supuesto. Lo que pasa es que tal vez, y termino, este exceso de cosas que nos trae la tecnología también revierte en esta especie de saturación de la actualidad. Totalmente. Yo estoy saturado. Con lo cual, sí, me he ido para casa, me he refugiado. Y de luego, lo que no he entrado jamás en nada, pero porque el tiempo me acucia, porque no puedo.
no puedo. Digo, Hay que ahora voy a entrar a ver salvaguardar qué han esa dicho de cosa tan mí. valiosa, ¿no? Que Tal, es el ni tengo tiempo. ni nadie. Bueno, tanto, os juro, que no he entrado ni a una enciclopedia, esta la clásica, ¿no? La clásica de la red. Wikipedia. Sí, la Wikipedia. Oye, yo no he entrado, no me interesa nada y no he entrado. Bien, Hasta que pues- un día un amigo me dijo, oye, Mateo, dicen una cosa de ti ahí que es totalmente cierta, y es que fuiste director general de la editorial Anagrama. Fíjate. Y yo dije, joder, no me digas Eso que está dice- en Wikipedia, pues Sí. realizan una Dice- labor dice- importante lo dijo la de Wikipedia. revisión y de contraste. Entonces, yo dije, bueno, pues oye, pues no está mal, joder. O sea, que me han inventado un destino de editor Mira y tal. qué bien. Pero no, luego ese amigo me dijo, si quieres le doy yo al manubrio y te lo borramos y demás. Pero no, Muy por bien. eso te digo que no viajo. Pero no por, hombre, por aversión o porque sea un anciano que no quiere, que no, me interesa todo muchísimo, pero no tengo tiempo. Yo ahora No, soy está un muy ser bien ese tan punto de vista. codicioso. Deberíamos y de seguirte todos no, en no, eso. no. Mi problema, ¿sabes? Mi problema es que soy un escritor prolífico. Entonces, tengo un mundo... Eso no es garantía de nada, ¿eh? O sea, que con 4 novelas puedes llegar a lo más alto del mundo. O solo con haber escrito, yo qué sé, La muerte de Iván Ilich. Con eso yo hubiera dicho, solo esta, con esta ya no quiero más. No, pero yo soy prolífico. Entonces, como soy prolífico, estoy muy acuciado y escribo con mi tiempo, con mi reto. No he bajado la guardia para nada, espero. Pero como escritor prolífico no tengo tiempo para otra cosa. Solo escribir, leer, ver películas, que soy un cinéfilo asqueroso, veo hasta cine malo, ya me he pasado de tal. Y luego una cierta conciencia de que a través del prolífico y de la proliferación, irremediablemente tienes que aceptar un destino de escritor póstumo. Y yo lo tengo aceptado. Yo sé que una parte crucial de mi obra quedará por ahí tirada. O sea, pero eso no me importa, no, porque claro, porque escribir es vivir, joder, es que es lo que decía Joaquín, es que la escritura lo que tiene, el arte en general tiene un compromiso tremendo con la vida, con las emociones, con los sentimientos, y eso lo sabemos los que escribimos y los que leemos. O sea, una parte crucial de la experiencia de la vida humana está en lo imaginario y está en el arte. Total, yo como soy tan codicioso y tan miserable, no tengo tiempo para andar yendo a... Cuando me dicen, oye, que ha salido te han dicho no sé qué, en una red por ahí de no sé qué. Digo, no, yo no... Luego vamos Tengo a vida hablar. en el barrio, soy muy de la cerveza cotidiana, De conversar con el de esas amigo, cuestiones, claro. mirándose a los ojos, ¿no? Lo cual no evitaría lo otro, ¿eh? O sea, es absurdo. O sea, que lo que no hago un hombre de ordenador, el primer ordenador del mundo lo compré yo. Muy bien. Irma, cuéntanos un poco tu punto de vista. Bueno, yo soy ¿En qué te absoluta afecta? defensora de las nuevas tecnologías, total defensora. Me parece efectivamente que son una herramienta y que lo que hacen es facilitar el acceso a la información. El problema es que hay demasiada información y demasiados aparatos y que además la evolución es tan rápida que no da tiempo a aprender un aparato cuando ya ha salido el nuevo con otras aplicaciones. Yo creo que estamos en una época de transición en la que tenemos que ir aprendiendo poco a poco para qué sirven las nuevas tecnologías. ¿Para qué sirven en todos los aspectos? No solamente para el creador, sino también para el consumidor o directamente para el que lo que hace es buscar presencia en las redes. Es otra manera de comunicarse a través de las redes sociales. Y pienso que el problema está en la excesiva información, que demasiada cantidad de información lo que produce es desinformación. Y por lo tanto lo que tenemos que tener son criterios para poder determinar qué tipo de información me interesa de las redes, a qué tipo de información le voy a dar credibilidad y a qué tipo no debo darle credibilidad. Es decir, establecer una serie de criterios para poder seleccionar, porque el problema está en la cantidad. Y luego, por otro lado, siempre que ha habido una introducción de una tecnología nueva, siempre que ha habido un invento nuevo, ha surgido el debate.
Cuando nace la radio, surge el debate de que se va a acabar la prensa. Cuando nace la televisión, surge el debate de que se va a acabar la radio. El cine, cuando nace Internet, cuando nacen los dispositivos para leer a través de una pantalla, surge el debate de que se van a acabar los libros en papel. Claro. Y no, son diferentes soportes que pueden convivir perfectamente y que lo que tiene que hacer es buscar su público determinado. Hay gente que ahora mismo ya no lee más que en libro electrónico, no lee más que en pantalla. Yo sigo prefiriendo el papel. Yo defiendo las nuevas tecnologías porque creo que democratizan el acceso a la información y el consumo de la información. Y no solo eso, sino también la forma de poder acceder a ella. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros chats y las primeras plataformas estas, ¿no?, de Messenger y de mucho antes que el Facebook, ¿no? Y yo decía, qué maravilla para una persona que no se puede mover. Una persona que está en su casa con una imposibilidad física de poder mantener contacto con otras personas y, sin embargo, desde el ordenador está en las mismas condiciones que cualquiera. O, por ejemplo, para un mudo. Qué maravilla que un mudo se puede expresar exactamente de la misma manera que se puede expresar un hablante, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene parálisis cerebral, es escritora, ha escrito 5 libros, escribe con la nariz y no puede hablar. Ella no se comunica verbalmente. Pero, sin embargo, cuando hablas con ella a través de las redes sociales, estás hablando con una persona con las mismísimas capacidades que los que estamos ahí. Entonces, yo creo que la cuestión de las redes y de las tecnologías no es el uso, sino el abuso y el mal uso. Para lo demás, yo desde luego soy absoluta defensora. No de Wikipedia, que tendría que hablar mucho sobre ella, pero... De ese tipo, ¿no? Joaquín, ¿cómo ves tú la presencia de la tecnología hoy día? Yo comparto lo que ha dicho Isma. Para pensarlo es imposible no compartirlo con las personas que no tienen movilidad y demás, ¿no? Totalmente. Luego, por otro lado, yo creo que no siempre que se mejora tecnológica, o sea, no siempre que se avanza tecnológicamente se mejora humanamente, ¿no? O sea, hace 2 años, si no recuerdo mal, o casi 3, estuve aquí sentado también en un homenaje que le dio la Fundación Loewe a Pablo García Baena, como representante del Grupo Cántico y todo eso. Bueno, toda la épica íntima del descubrimiento del Grupo Cántico en el mundo de hoy no habría tenido sentido. O sea, no habría tenido sentido que un chaval que está estudiando filología, bueno, entonces filosofía y letras en Barcelona, llamado Guillermo Carnero, se interesara por una revista que habían hecho unos chavales en Córdoba en los años 40, que habían desaparecido poéticamente todos, y que escogiera un autobús o lo que fuera que cogiese para ir a Benalmádena buscando a un señor que se llamaba Pablo García Baena, que regentaba una tienda de antigüedades, porque deseaba conocerlo y deseaba hablar con él de poesía y deseaba leer sus libros. O sea, eso le da un valor a cada uno de los pasos que acabo de mencionar, que hoy en día ese valor lo podemos disfrutar quienes hemos vivido aquel mundo. Pero ahora mismo Guillermo Carnero, si tuviera ahora mismo 20 años, pues se metería en Wikipedia, buscaría a Ricardo Molina, a García Baena, y no habría episodios. O sea, no habría el Grupo Cántico un episodio inédito de la posguerra española, no habría ese misterio. No me gusta pensar, a medida que voy cumpliendo años, intento eludir la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero en este sentido, verdaderamente lo creo. O sea, creo que la literatura, la poesía, tiene un componente de fascinación, de seducción, de misterio, de lo que no está al alcance de tu mano. ¿Por qué leemos? Porque nos acercamos a una realidad que no podemos tocar con la yema de los dedos. Nos metemos en un mundo único, el de cada escritor y el de cada escritora, ¿no? Entonces, claro, ahora lo tienes todo aquí, a golpe de clic. Entonces, ¿dónde está la fascinación? ¿Dónde está la seducción? Y aquí está Martín Rodríguez Gaona, que es un experto en la poesía escrita por los nativos digitales y seguro que tendría un criterio muy interesante que aportar.
pero creo que las cosas pierden un poco de valor. Creo que en la medida en que tiene esa sobreinformación, ese acceso a todo, componentes como la curiosidad, el misterio, se ven un poco devaluados. Y luego, en relación a nuestra percepción del mundo, voy a contar un caso personal, y ya por segunda y última vez hablo de mi hijo. Estoy con la pesadez esta de los padres primerizos, ¿no? Pero cuando nació Joaquín, desde poco antes de que naciera hasta que nos fuimos a nuestra casa, pues pasaron como 6 meses, los 3 últimos meses antes del parto y los 3 meses después. Bueno, pues a mí no me dio tiempo a abrir un solo libro, ni uno. O sea, no había tiempo. Y estaban todo el rato con el niño, el médico, no sé qué, no sé cuánto, pero sí tenía un cacharrito de estos, tenía mi teléfono móvil, ¿no? Entonces, cuando llegaba cada jueves, tenía que escribir los artículos del fin de semana, me metía, leía la información nacional, la internacional, escogía el tema, publicaba, tal. ¿Que me encargaban alguna reseña así que es la que yo tenía mucho interés? Pues hacía el esfuerzo de leerme el libro, pero aquello no era leer, ¿no? Total, que pasan 6 meses. 6 meses en los que yo no abrí un libro. Y me había reservado para ese momento leerme una novela de mi admirado Juan Marsé, pero una de las novelas que yo considero que son un poco de más baja intensidad. O sea, una novela buena que se llamaba Esa puta tan distinguida, que también era sobre el cine, Luis Mateo. Y yo tenía preparado ese momento, como el que va a tomarse un whisky en un momento especial, yo tenía preparado mi libro de Marsé, una novela cortita, finita. Digo, esto me va a entrar bien, tengo ganas yo de esto. Pues después de 6 meses, nada más que con el smartphone, arriba, abajo, Facebook, no sé qué, los artículos, los emails, leyendo los periódicos y tal, leo la primera página del libro y no me entero de nada. Y no me entero de nada, pero nada quiere decir nada. Y me tiré 4 horas con la primera página y llamé a un amigo mío y dije, oye, yo me he debido de volver gilipollas, porque es que no entiendo nada y está en español. O sea, esto no puede ser. Claro, poco a poco fui calentando y después de 2 horas pues me leí el primer capítulo y tampoco me enteré demasiado. O sea, yo creo que hay si conviven las dos realidades, como ha dicho Isma, es posible que salvemos la cordura, ¿no? Pero si yo cuento el caso mío, yo estuve expuesto durante un tiempo muy prolongado, fueron 6 meses, a un tiempo solamente digital, un tiempo sin lectura de libros, sin abrir el papel. Y me acostumbré a leer con fotografías, con vídeos, con enlaces, textos cortos, y cuando cogí el libro no me enteraba. Creo que el texto entero, íntegro, te exige mucho. En una comparación. mayor atención. Sí, pero también te da más. Exacto. Porque tú generas tu propia realidad de fabulación, interior, ¿no? exacto. Y creo que en ese sentido perdemos capacidad de imaginación y por tanto también de libertad creativa, ¿no? Eso es interesante. Ana, ¿cómo lo ves tú? Yo, por supuesto, soy una gran defensora de todas las tecnologías y el mundo digital. Principalmente por lo que ya ha planteado Isma, la democratización del conocimiento y eso de que todos un smartphone es algo casi indispensable hoy en día. Según los índices, en España tenemos incluso más de 1 por persona. En tu smartphone está la ventana a todo el conocimiento del mundo. ¿Cuándo hemos sido más libres? ¿Quién más libre y a su vez más presos y esclavos de él? Es una bonita paradoja. Pero creo que las oportunidades que se abren ante nosotros son todas. Y por supuesto, no solo de cara a conocer y aumentar recursos, sino incluso las posibilidades de comunicación. Quizá no enviemos cartas, pero sí que creo que el email es algo indispensable y que, bueno, si te escribe un email Antonio Muñoz Molina, te hace casi la igual de ilusión que si te manda una carta en la actualidad Bueno, a tu caso. Pero ahora soy un poco mayor. Sí. Antes me entusiasmaba. No. Bueno, ahora te entusiasmarán otras cosas. Cuando te escribas una carta a tu hijo será el momento. Pero bueno, no creo
tampoco que la literatura haya perdido su encanto en esa imagen tan nostálgica que sostiene Joaquín. Al fin y al cabo, el mundo interior, lo que de verdad cuenta, lo llevamos todos con nosotros, independientemente de que escribamos en un cuaderno, en el smartphone o a través de la pantalla del ordenador. Sí que es cierto que todas las tecnologías malacostumbran nuestra atención y que es cada vez más complicado conseguir ese compromiso con el lector o incluso con el usuario, que hoy en día tenemos esa duplicidad. Eso es un tema interesante ese que planteas de cómo nos relacionamos con los lectores a través de las redes, ¿no? Que antes pues era la correspondencia postal que tanta ilusión hacía cuando alguien recibía una carta haciendo comentarios al libro o la conversación con el escritor admirado. Ahora, ¿qué ocurre en las redes sociales? Donde por lo menos vosotros tres me consta que tenéis cuenta en Instagram, Twitter, Facebook. Luis, yo creo que a ti no. No, pero Pero claro. es esa forma, esos lectores que dan el like y que dices, tengo tantos seguidores como autor, realmente todos esos seguidores son lectores en profundidad de vuestras obras, en general de los autores, o se mueven por el simple hecho de dar al like y se queda ahí sin más. No. Entonces, eso es una cosa también que está produciendo desde el punto de vista de los lectores, ese deseo de tener una relación con un autor, poderlo contar y soy amigo de, cuando todo eso es mentira. No, eso es una cosa interesante. No te corto. Es que tenéis toda la razón. O sea, lo absurdo sería que yo diera un testimonio de retrógrado ante un bien maravilloso que son todo lo que acarrean las nuevas tecnologías. Inma lo ha explicado muy bien, ¿eh? Eso, lo que pasa es que cómo administras ese total. Y desde luego lo que yo no creo es que sea una ventana de libertad. Puede ser una ventana de trivialización, de degradación, de donde te metan gato por liebre, pero bueno, esa sí que es una discusión así moral, no sé cuál, en la que yo no entro. No. Lo que pasa es que es verdad que cuando perteneces a un mundo y te has formado en él y tienes una convicción de lo que es tu creación y de cómo lo debes de hacer, y vas cumpliendo años, también buscas salvaguardas. Porque lo que comentaba Inma, eso hay que saber administrarlo. Lo que dice Ana también, que ya hoy está en eso y me parece, bueno, es que el otro sería absurdo pensar que me parece que las nuevas tecnologías, yo he aprovechado de ellas lo que interesadamente Hombre, yo he sido un rata total. Yo digo, a mí no me lleves a donde yo no quiero, es que no tengo tiempo. ¿Sabes? Es que el tiempo tecnológico no me interesa. Yo no puedo estar dándole a un amigo que está no sé dónde. Yo quiero estar con él o con ella. Quiero compartir algo. Claro, eso dices, ya, bueno, hombre, pero esto te abre el mundo. Dice, a mí no. Y conocer a un autor, qué horror. Conocer a un autor, entrar en su casa. Pero, hombre, yo no dejo que nadie entre en mi casa y a ver mis miserias. Coño, ¿qué tal? No, bueno, es una manera de dejar claro esa teoría. Lo que pasa es que sí que es cierto que vivimos en un mundo donde yo creo que estamos saturados de actualidad o de información y claro, oye, y además todos contribuimos. Y además, a lo mejor también las nuevas tecnologías lo que hacen es, diríamos, alentar la expresividad individual de cada cual, lo cual todo eso es maravilloso. Pero una novela que llega ahí o un gran libro de poesía, bueno, o como sea, que está ahí puesto. ¿Qué pasa con esa novela? Bueno, pues hay una verdad terrible, más allá de las herramientas, creo yo. Hay una verdad, y yo creo que se lo voy a decir, no sé si es suya la frase, me parece que lo decía un día Almudena Grandes, pero yo creo que es una frase que hay por ahí. Y dice, pues mira, sinceramente, cuesta el mismo trabajo escribir una obra maestra que una mierdecilla. Y eso es, con perdón, la puñetera verdad. O sea, que es que ¿existieran o no existieran nuevas tecnologías? No, por eso te digo, porque no tiene nada que ver, pero que, que las nuevas tecnologías a lo que no ayudan
es a que haya más grandes novelas, que es otra cosa, que son herramientas maravillosas y que están en otros conductos que no son la creación, o sea, que están también en la creación, porque en las nuevas tecnologías hoy hay nuevas opciones estéticas, joder, que son muy fascinantes, ¿no? Muy bien. Sí, porque además otra cosa que se puede plantear es que todos sabemos que hay gente, poetas, escribiendo directamente en redes, o sea, no solo usando las redes para difundir su obra, sino que están creando directamente en las redes. Poetas jóvenes y no tan jóvenes, lo mismo que narradores, en Twitter van haciendo relatos por entregas y demás. Ana, ¿tú crees que ahí sigue existiendo de verdad la singularidad del hecho literario? Como esencia, cuando se escribe, a lo mejor eso se hace con una velocidad. Un poco me ha interesado mucho tu opinión de que se te había olvidado leer desde un espacio de sosiego, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, dando la vuelta, no como lector, sino como creador directo en redes, ¿tú crees que ahí hay una manera diferente de aceptar o de asumir el hecho literario o el hecho poético? Yo desde luego no lo hago, pero los compañeros son libres de experimentar como quieran. Creo que en la actualidad vivimos en el mundo híbrido en todos los sentidos. Los géneros se mezclan y, bueno, pues lo que está pensado para facilitar nuestra comunicación con el mundo puede convertirse en una plataforma de creación. ¿Dónde está ahí la calidad o la validez literaria? Creo que es algo dudoso, pero ¿por qué no va a ser un medio donde experimentar? Es como si, perdón, es como si decimos, ¿se crea mejor con una pluma estilográfica o con, directamente en el una ordenador? máquina de escribir o en el ordenador? No, son instrumentos. Claro, cada Son uno, Lo que herramientas, importa sí. es cada uno tiene su lo metodología, que cada uno sus quiere herramientas. decir. Y yo le diría a Joaquín, aunque así un poco de chascarrillo, pero cuando a ti te pasó eso, no solamente es que estabas con el móvil y con la tablet, es que estabas en plena crianza de un bebé recién Tenías nacido. un nene. Eso seguro. Eso te aseguro que sí. Joaquín, tenías un Y nene que a lo entonces mejor eso era muy te movido. perturba un montón. ¿Cómo era el nene? ¿Eh? Esa pregunta Eso es es verdad. crucial. ¿Cómo era el nene? Claro. Pacífico, movido. Magnífico. No, ya eso, no sé eso si por dormía, supuesto. si no dormía, pero la crianza es muy No, buena. no dormía. Yo, sin embargo, disiento en eso que has dicho, que, o sea, por un lado, estoy de acuerdo, pero yo creo que el medio sí puede condicionar tus tiempos de escritura. Por ejemplo, yo no escribo a mano, pero he escrito a mano hasta los 20 años. Y recuerdo un tipo de escritura distinta. Es decir, el momento mío de reflexión, de parada, de tachar, eso hacía que... Para mí la escritura tiene un ritmo casi cardiorrespiratorio, ¿sabes? Y voy notando ese ritmo de palabras, esa música, la voy notando dentro y es casi físico para mí. Y al ser casi físico, no puede ser igual escribiendo a mano, escribiendo en una máquina de escribir, que también tuve mi Olivetti, en un ordenador y mucho menos dictando. O sea, creo que el mismo escritor, la misma escritora, puede dar lugar a diferentes versiones de sí mismo, de sí misma, en virtud del medio que utilice. Entonces, es verdad que siguiendo este criterio yo debería escribir a mano, porque creo que quizás podría sacar eso algo mejor de mí, ¿no? Pero es verdad también que los tiempos no me lo permiten. A mano escribo, cuando he intentado volver a escribir a mano, la lentitud, a mí mismo ya, mi ritmo ya es otro. Mi ritmo está eléctrico, la llama de los dedos y ya el teclado del ordenador. Tú has hecho esa transformación como Sí. poeta, incluso la narrativa la veo más así, pero la poesía Y la sí poesía- que has transformado y escribes directamente ya. Sí, bueno, la poesía sigo escribiendo, o sea, tengo ordenador. esa cosa antigua y romántica Sí. de llevar una libreta, bueno, aquí tengo Sí. una, y de estar en un bar o en el tren o en el avión o en el aeropuerto, sí, tomar notas y tal, pero yo creo que también hice el salto lo di en una edad un poco más joven de lo que Ana es. O sea, yo pasé del papel a la pantalla de ordenador con 19, 20 años, quizás con 18. Claro, está en una edad
en la que eres muy permeable al cambio y lo incorporas muy deprisa, ¿no? Si yo ahora tuviera que dar otro salto, bueno, ya os digo, para mí hacerme un selfie es poco menos que imposible. No critico no es que critique a gente de tu edad, y ni mucho menos a los más jóvenes. Lo que digo es, o sea, porque para vosotros eso es algo con natural, o sea, es algo en lo que no hay conflicto, y en los más jóvenes que tú, más aún. Entonces eso no lo puedo criticar. Eso es como el que nace con 3 idiomas, porque su padre es alemán, su madre es francesa y él habla en inglés. Eso es algo natural, ¿no? Con lo cual no lo critico. Sí digo que con respecto a mi posición previa, sí supone una pérdida de encanto, de misterio y todo eso, ¿no? Mira, yo lo que sí debo de reconocer, ya que, como os digo, fui usuario primerizo del ordenador, bueno, porque con la escritura a mano, no lo sé, me iba entreteniendo demasiado. Yo era no sé, me daba la impresión de que mi ritmo no era el de la mano, ¿no? Y yo tenía siempre una obsesión con la escritura, con el estilo. Yo sabía que tenía que depurar mucho lo que escribía. Eso era un cometido que supongo que nos pasa a todos, pero yo era muy obseso para eso. Había tenido durante un tiempo como regla a seguir 2 consejos que son absolutamente perniciosos. Uno, el de Valle Inclán, el verdadero artista es el que une por primera vez 2 palabras. Y dice, joder, a mí eso me conmovía. Por eso Borges me fascinaba totalmente. Y el segundo de Conrad, que era: nunca escribas la línea siguiente hasta que no estés totalmente convencido de la que acabas de escribir. Yo, a base de eso, yo eso me lo creí muy... No es que anduviera como juntando 2 palabras, pero bueno, era una metodología tremenda. Bien. Con la máquina de escribir, lo mismo que dice Joaquín, no sé, un guarreo allí del tipes, aquellas cosas que para ver un folio en blanco, aquello tiene un costo tal. Y entonces con el ordenador yo sí que he tenido la sensación de que he tenido más posibilidades de depurar mi estilo, mi escritura. Lo que pasa es que tampoco podría decir que ha sido la propia escritura tecnológica, digamos, como herramienta, o mi capacidad creativa que me he ido depurando a mí mismo como escritor. Eso yo no lo sé, pero desde luego en eso sin duda alguna. Yo veo de lo poco que me queda de alguna cosa escrita a mano, y cuando la ve alguien se asusta y dice, pero no, Mateo, esto no puede ser, pero tú eras un roñoso escritor, porque yo además tenía una letra miniatura y demás y tal. O sea que eso sí, yo creo, para mí el ordenador sí que me ha dado por lo menos mucha libertad. Y luego algo, en fin, algo que es obvio, que es que tú estás escribiendo en la pantalla y bueno, yo, por ejemplo, no meto nunca corrector, eso a mí no me interesa, porque yo que quiero hacer el esfuerzo. Lo mismo que no le doy a la tecla y pongo el diccionario, en la academia me matarían. Digo, no, yo tengo uno de papel y busco, porque tengo que entretenerme. Y si no lo tengo allí, me levanto y voy a buscar, ¿sabes? O sea, esos espacios, diríamos, como de tranquilidad y de demás, para mí son sagrados, ¿no? Sí, eso son... Inma, ¿quieres añadir algo a este punto? Bueno, yo creo que no se modifica. Yo no lo pienso, no creo que se modifique. Mira, yo, claro, por la edad que tengo, yo aprendí a escribir con pluma y tintero y secante. Claro, ¿tú sabes la maravilla que fue descubrir el bolígrafo? Aquello era, y el rotulador. La maravilla que fue cuando empezamos a escribir en las primeras máquinas eléctricas, máquinas de escribir eléctricas que te borraban directamente porque tenía para borrar. Y cuando ya por fin entra el ordenador y dices, qué gusto, si puedo cortar, pegar, llevar aquí, allá, borrar todo, volver a escribir. O sea, yo creo que es lo que decía al principio, son herramientas. Y la herramienta depende de cómo la utilices y de para qué la utilices y para cuándo la necesitas. Yo cuando empiezo una novela, empiezo en una libreta. Cuando empiezo a escribir una poesía, empiezo en una libreta. Pero llega un momento en que yo necesito el ordenador, porque además eso me hace tener cierto orden, no ya en la letra, sino también estructurar de una manera para volcar al ordenador. Puedo ir mucho más deprisa escribiendo
y me parece una herramienta valiosísima, valiosísima, extraordinaria. Ahora mismo yo soy profesora en la universidad, le doy clase a alumnos de 19 años, 18, 19. Cuando yo empecé a dar clases, yo les tenía que enseñar a los alumnos lo que era un chat, lo que era Internet, cómo surge Internet. Se lo enseñaba yo a los alumnos. Ahora me enseñan a mí ellos todo. O sea, ahora yo llego a clase y ya no hay un solo alumno que no tenga encima de la... Al principio prohibíamos los ordenadores, prohibíamos los móviles en la clase. Ahora es absurdo prohibir un móvil en la clase. Todos los alumnos tienen su móvil encima y sus ordenadores portátiles encima, porque forman parte de ellos, porque es esa condición. A esta era que estamos viviendo se le llama la era móvil. No nos podemos, es lo que decía antes, estamos en plena transición. Es una transición en la que de pronto han venido una serie de tecnologías que no entendemos, que la mayoría de nosotros no entendemos y que tenemos que adaptarnos a ellas y que están a nuestro servicio, no nosotros a su servicio, sino ellas a nuestro servicio. Yo veo cantidad de gente joven que está publicando directamente en las redes, que escribe maravillosamente y que escribe con otra parte mecánica, pero esa es la mecánica, el fondo, el alma, la creatividad, la emoción, todo lo que rodea a la parte creativa sigue siendo exactamente la misma. Es otra manera de expresarse técnicamente, pero emocionalmente, porque vamos a considerar que es distinto. Es como cuando nuestros padres nos decían, cuidado que vas en un coche, ¿no? Depende de cómo utilicemos el coche. El coche puede ser también un arma mortal, ¿no? Así es que yo creo en el buen uso de las tecnologías. Yo creo que lo que sigue siendo verdad, está todo perfectamente claro, es eso que decía Almudena Grandes, que cuesta el mismo trabajo escribir una gran novela que una mierdecilla. Claro. Que ese es el reto terrible. Ese es el reto terrible. Estés en la red o esté yo como un ciruelo en casa, dale que te pego. El problema es que al final, pues la creación parece que es algo, no vamos a ir a una idea romántica de eso, pero bueno, es como un don que tiene alguien por ahí. ¿No? Un don es demasiado, ¿no? Pero que la herramienta, desde luego, es lo que está ahí para usarla en lo que te conviene. Y desde luego yo creo que tengo una convicción absoluta de que a mí no me sirve para nada, lo que tengo es que salvaguardarme de cualquier entretenimiento que me lleve más allá de lo que yo quiero hacer. Y ese entretenimiento, claro, todas estas aplicaciones son divertidas y la escritura, a veces viejos románticos en el sentido del asunto siempre decían, es que el escritor sufre mucho escribiendo. Digo, joder, qué mentira más grande. El escritor disfruta como un enano. Claro que sí. Y si tú te dices, tú Mateo, ¿qué pasa? ¿Que sufres mucho? Digo, ¿qué te crees tú que estaría yo aquí escribiendo si sufría? Esto es el goce mayor de mi vida, aquí hay una parte crucial de mi existencia. Yo he podido conocer los seres humanos más fascinantes leyendo las grandes novelas, las obras imaginarias, yo qué sé, llegar al plus del más allá leyendo a los grandes poetas, todo eso forma parte de tu vida, de tu existencia, de tal. Es el carburante de todas esas cuestiones. Entonces, bueno, hombre, lo que pasa es que luego tienes un concepto de las cosas o una idea. Yo, por ejemplo, y ya eso define opciones estéticas, personales y demás. Claro, a mí me gusta mucho la idea de que esa frase que decía Irene Nemirovsky, que es una señora que yo admiro mucho, que decía, toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Ahí estoy yo, las novelas del callejón. Pero esas conviven con las con las del intimismo, con las novelas de tal. Yo, donde mejor y más gente he conocido es en las novelas. Y además han sido el espejo para que yo supiera conocer de verdad a la gente que me acompaña en la realidad y que veo y que percibo. Y eso yo creo que sigue siendo
crucial. Y esa desgracia terrible, que de verdad yo creo que es terrible, ¿por qué cuesta tan poco escribir una obra maestra? ¿Qué le costó a Tolstoy hacer La muerte de Iván Ilich? 4 días. Claro, luego a Rilke la primera elegía del Duino la hizo en una noche y las otras en 10 años. Pero bueno, muy bien, pues, la herramienta es la herramienta, está bien. Yo tenía aquí un montón de preguntas todavía más para formularos, pero vamos ya muy justos de tiempo. Alicia, ¿me permite que sí, os iba a aporte una decir que si queríais hacer algún comentario ya para finalizar y dar pie luego a alguna intervención Yo desde lo que el quería público. decir es que no quería que se escapase de la conversación, que quizá esta sobreexposición del yo que hay en las redes sociales por parte de gente muy joven, tanto en Instagram como en Facebook, pueda tener una correlación con cierto tipo de libros que se están publicando. En poesía, por ejemplo, yo lo veo de manera muy clara. Sí. El libro de Ana, que el libro de Ana surge de otra cosa, de una emoción íntima, dura y tal, pero tiene, el cuadro del dolor tiene algo de sobreexposición del yo con muy poco artificio retórico. Claro. Y eso lo he visto en otros poetas y poetas más jóvenes que ella incluso, ¿no? Rosa Berber, acabo de leer el libro suyo. Son libros que yo veo la relación entre la cuenta de Instagram. Tú coges la cuenta de Instagram de la autora, lees su libro y la forma que tienen de exponerse y de no quiero decir exhibirse en un sentido peyorativo, pero un poco sí. Que no hay una contención. Hay una correlación ahí. Y si nos vamos a la narrativa y pensamos en una de las novelas que ha tenido más impacto en los últimos años, que es Ordesa, de Manuel Vilas, claro, Ordesa es una sobreexposición permanente del yo. Pero claro, es que Manolo antes publicó un libro que se llamaba Listen to Me, que eran sus conversaciones con Dios en Facebook. Entonces, hay una fuerza del yo ahí que te puede gustar o no, pero que solo ha sido posible con las redes sociales. Sí que hay un trasvase y evidente. eso puede influir o no en formas de escribir. Yo creo que sí. Yo creo que el pudor que yo puedo tener o dejar de tener con respecto a la exposición del yo al escribir, hay gente que ahora tiene 17 años que el conflicto no existe. La disyuntiva no existe. Es así y ya está. Directo, y me hago un selfie mientras estoy escribiendo y lo publico sobre la marcha. ¿No? Entonces yo creo que ahí sí puede cambiar o abrirse otro camino, ¿no? Muy bien. Ana, ¿quieres añadir algo? Estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Creo que mi generación está sobreexpuesta con todos los peligros que ello conlleva, pues, de casos de acoso, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas de la actualidad, especialmente de los colectivos más desfavorecidos, LGTB, etcétera. Pero creo que, sin embargo, el uso no de las tecnologías es algo más personal. En mi caso, aunque sea una gran defensora de todas ellas, yo continúo escribiendo mis poemas a mano, en una libretita, y tacho y corrijo y todo eso, y si no, no existiría un poema para mí. Entonces creo que cada autor tiene su método. Muy bien. Sin duda. Pues damos pie a los comentarios desde el público. Si les van a pasar el micrófono ahí al fondo. Lo que sí rogaría es que se ciñeran las preguntas al debate que hemos estado teniendo. Sí. Que no... No sé, sí se me oye. Buenas tardes. Mira, yo lo que quería decir es, yo soy traductora literaria, creo que el problema que tenemos aquí no son las nuevas tecnologías, que todos nos hemos tenido que adaptar, y las tecnologías que vendrán, que tenemos que seguir adaptándonos. El problema es la crisis de lectores. ¿Por qué se lee cada vez menos? ¿Y qué podemos hacer los que estamos en el mundo de la literatura para interesar más a los lectores? Porque lo cierto es que los lectores, cuando pillan algo que les gusta, lo devoran. Ya está, por ejemplo, el fenómeno de Juego de Tronos, que todo el mundo ha leído unos tochos de libros grandísimos y no han tenido ninguna pereza en leérselos. ¿Por qué será? ¿Es fantasía y no interesan otros temas? Yo llevo más de 100 libros traducidos y lo que más he traducido es novela negra
Y será porque le gusta al público y las editoriales lo buscan como locas porque saben que es lo que más se vende. O sea, ¿qué podemos hacer para que la gente lea más? Con las tecnologías nuevas, a lo mejor hay que adaptarse a las tecnologías, a los nuevos formatos. La pregunta del millón. Sí. Hombre, yo lo que puedo decir, no es que sea la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Pero hace 5 años salió una editorial de poesía muy apoyada en las redes sociales, salió de la nada, se llamaba Frida, ahora se llama Mueve tu lengua. Los contenidos que publicas, eso ya cada uno que dé su opinión, hay cosas buenas y cosas absolutamente horrorosas, pero desde luego nacieron con las redes sociales, o sea, nacieron esa promoción continua de Instagram, de la sonrisa, del vídeo, hola chicos, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, así, conciertos, patatín y patatán. Y al final se han vendido miles de libros. Tanto que Planeta en Espasa ha sacado un sello que se llama Espasa es Poesía, que es que hasta reproduce el diseño de la colección y el mismo tipo de poesía. La pregunta ¿es eso poesía? Pues bueno, Luis Alberto de Cuenca la ha definido como parapoesía. O sea, que Luis Alberto está en todo, está en el cómic, está en todo. Bueno, pues esto es parapoesía. Bueno, Fernando Valverde escribió un artículo que era poesía adolescente, poesía juvenil, igual que existe la narrativa juvenil, que Merino tiene un libro estupendo. Yo no lo sé. Lo único que sé es que todas las editoriales de poesía, o casi todas, o muchas, y grandes grupos también, están así con esta gente. O sea, están deseando coger... Y además lo entiendo, porque si tienes un chaval que además te hace el trabajo de la jefa de prensa, se lo hace él solo, con su teléfono, ¿sabes? Y te vende 20.000 libros en el mundo de hoy, eso para cualquier editorial es un valor. No creo que sea la solución, pero desde luego algo que está sucediendo, ¿no? Y en la Feria del Libro del año pasado en Madrid se vio, o sea, las colas que tenía esta gente, gentes con nombres raros, en fin, todos poetas, y bueno, hay gente que tiene derecho a escribir y a vivir, ¿no? Pero bueno, que ahí están los libros, ¿no? Entonces, la solución es que se vendan 50.000 libros de esto. Pues puede ser. ¿Se podría promocionar igual obras de calidad? Seguramente sí. ¿Las grandes editoriales se han puesto las pilas en el sentido digital? Definitivamente no. O sea, yo me acuerdo uno de ellos, cuando publicó con Espasa, lo primero que me dijo fue, oye, pues ¿sabes que yo creía que esto iba a ser mejor? Y no tiene ni un community manager. O sea, el mismo tipo que lleva el tema de prensa, lleva redes sociales, o sea, las grandes editoriales siguen funcionando, creo yo, me puedo equivocar, pensando que las campañas son un cartel ahí puesto. Y esto ha cambiado. Entonces, quizá cuando las grandes editoriales adopten actitudes y comportamientos de estas pequeñas que empiezan a vender mucho, pues a lo mejor la cosa pueda cambiar y promocionar así un libro de Luis Mateo o de Isma, no poniendo un super cartel en el metro. La gente ya no mira los carteles del metro. La gente en el metro no se mira a la cara. La gente va así, con su teléfono. Así, este es el mundo estupendo que tenemos ahora, así. Entonces, tiene que estar aquí dentro lo que tú quieres vender. Esa es mi opinión. Gracias, Joaquín. ¿Había una intervención desde ahí? Sí, buenas noches. Gracias a todos porque ha sido un debate muy divertido. Quizá no sea la palabra. Muy para pensar para todos. Estoy muy contento de volver a ver a Luis Mateo Díez después de una entrevista hace 25 años y parte de la pregunta, que voy a intentar ser breve, va a ir con él. ¿Me has reconocido físicamente? Sí, el problema es que no me has reconocido tú a mí. El tema del asunto está, me parece a mí, en la velocidad. Vamos a ver si lo sé decir. Cuando yo viajaba en trenes expreso, podía contar mi mili con todo lujo de detalles al pobre hombre que me tocara a mi lado. En el AVE es imposible. Pero es que además en el AVE sucede... Eso sí que está bien. Sí, en el AVE sucede otro fenómeno, que es que el tipo se protege con cascos para que yo no le cuente ni siquiera el campamento. No sé qué nos interesa de la realidad y en el debate entre... Yo no sé, por ejemplo, por qué alguien ha ganado en Andalucía, y no lo quiero llevar al debate político, pero hay
quería hablar con Luis Mateo Díez. Él construyó un territorio geográfico, hasta con su geología. Sí, no había elecciones allí, ¿eh? Sí, no era, pero era creo, un mundo, creo era que un mundo usted de podría fantasía. decir Ya. a quién votaba cada ciudadano. Madre mía, bueno, oye, no estaría yo aquí ahora, pero yo tenía un despacho en la rue no sé qué de París, hecho un golfo allí, dando a todo No, tipo... el problema, No, el problema de cada uno es que ya no solo no sabemos qué va a votar cada ciudadano de su territorio, sino nosotros mismos. no, ya. Ha habido un desfase entre el tiempo, en la velocidad, y yo creo que eso pasa de una literatura de la reflexión, de entender al mundo, Ya. de ir como paese de lo que sucede en Villablino, sucede en Nueva York, a lo que sucede en Villablino no sucede en Nueva York ni sucede en ninguna parte. Sucede en un lugar que quizá, pido la respuesta a Ana, ¿dónde está? Bueno. No lo sé, probablemente que en el interior de uno mismo. Por alguna asociación extraña iba a continuar su intervención con un verso de Juan Carlos Mestre, Caballo morto es un poema, en fin, pues eso. ¿Algo Sí. más desde el público? Bueno, es verdad. Ya porque vamos un poquito mal de ya. tiempo. Lo que ha dicho esta señora de aquí detrás de mí, todos parece que estáis de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo, las nuevas tecnologías son una herramienta para el escritor que cada uno utiliza como quiere. Pero ha salido el tema de los lectores. Esa herramienta ha creado más lectores. Tú apuntabas, Joaquín, que bueno, pues había grandes colas. Lo que yo no creo, y bueno, y eso os pregunto, que hayan creado más lectores. Incluso el libro electrónico, en Liber se ha dicho en la última edición que 2018 iba a superar al libro en papel y no ha sido así. Un poco, y Ana, ¿tú cómo ves que pueden ayudar? Hablabas de la democratización, qué significa y cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a que haya más lectores. Estamos en una nebulosa, ¿no? Pues Ana, si quieres contestar tú de manera muy breve, por favor. Vale. Yo sigo pensando que para tener lectores tenemos que tener padres que hagan a sus hijos leer. Porque sus hijos ya van a tener redes sociales y se van a asegurar eso. Pero creo que crear la lectura como un hábito sigue siendo una cuestión de la educación y la enseñanza de cada uno. Y bueno, sí, las cifras apuntan que los lectores disminuyen, pero cada mañana en el metro un gran porcentaje de la población está leyendo, o bien en la tablet, que en el ebook, el libro en papel, que sigue ganando. No soy tan reticente. Cerramos ya, venga, Joaquín, muy No, breve, yo solo por quiero favor. decir que seguro que todos recordáis en el año 81 por ahí, cuando Fernando Vizcaíno Casas publicó un poco antes quizá un libro que vendió millones, o no sé, bueno, millones no sé, pero cientos de miles de ejemplares, que se llamaba Y al tercer año resucitó, sobre Franco, ¿no? Bueno, sí. Fernando Vizcaíno Casas iba a todas las televisiones, bueno, a la única televisión que había entonces, y en la Feria del Libro era uno de los escritores que más vendía. La pregunta del millón sería, ¿el lector de Y al tercer año resucitó de Vizcaíno Casas era también lector de las estaciones provinciales? Si no recuerdo mal, la primera novela de Luis Mateo o una de las primeras. Pues en algún caso excepcional es posible que sí, pero probablemente no. O sea, estos lectores que engrosan las listas de los más vendidos y que también leían en tiempos cualquier cosa que publicase Antonio Gala, sin demérito de él, que también tenía cosas buenas publicadas, son necesarios para la industria, para que la industria se sostenga. O sea, sin esta gente, sin estas colas, de las que nosotros a lo mejor a veces nos podemos mirar con un poco de desdén y tal, pero sin estas colas la industria del libro no existiría. Ahora, ¿estos son lectores? Yo creo que definitivamente no. Es una cosa más ocasional que nace y muere en sí misma, ¿no? Muy bien. Pero yo, sí,
Por terminar así con una esperanza, todos los niños leen. Todos los niños, cuando les regalamos algún regalo, es un libro. Incluso de bebés, porque les regalamos libros de plástico que meten en la bañera. Es verdad. Todos los niños. Luego potenciemos que sigan leyendo de jóvenes y que sigan leyendo de mayores. Y una de las cosas, por supuestísimo, es la enseñanza. La enseñanza en casa y la enseñanza en el cole. En el cole. Que se están abandonando determinadas asignaturas, que es otro debate también, pero que también influye muchísimo. Tanto. Muy bien, pues con este elemento esperanzador que nos deja aquí, querida Inma, pues cerramos esta sesión. Muchísimas gracias a los 4 por Muchas estar gracias a aquí. ti. Gracias. Y creo que ahora se va a dar un vino para celebrar el encuentro. Gracias a todos. Qué bien.